Buenos días, buenas noches o buenas tardes, como siempre depende en qué hora nos estén escuchando. Bienvenidos a Fútbol entre Paredes. ¿Cómo estás, querido Felipe? Hola Fernando, hola a todos, sean bienvenidos a una nueva entrega de nuestro querido programa Fútbol entre Paredes, ya en nuestra octava semana y en pleno mundial. Ojo, aquí estamos grabando entre partidos, Así así es, que sí. De hecho, aún nos quedan dos partidos básicamente de la jornada. Tenemos uno en un ratito más y otro ya un poquito por lo menos en horario chileno a las 12 pasando ya para el día siguiente. Así que tenemos aún harto mundial por ver. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo ha estado esta fiebre mundialera? mira, puedo decir que gracias a todas las astros he visto mucho fútbol, eh, Maravilloso. y no será la excepción en un rato más y los días que vengan. Y para seguir en esta onda mundialera que nos envuelve a todos los hinchas, hoy ya tenemos otro capítulo especial. La semana pasada ya nos fuimos con los planteles, recordamos, ahí hicimos una extensa revisión de todos los jugadores. Hoy día tenemos un 11 del Mundial, Así pero con es. historias curiosas, ¿cierto, Fernando? Así es, no es un once típico, no es un once de los mejores jugadores, ni de los con el la mayor valoración de mercado, ni no de los más bajos, no. Quisimos buscar historias tal vez un poco atípicas de cada uno de estos jugadores. Obviamente hay algunos que son un poco más conocidos que otros, pero quisimos darle una vuelta saliendo de lo normal, así como ha sido nuestra rúbrica generalmente. Y vamos a analizar cuántos jugadores podemos hablar hoy día. Tal vez una de esas no vamos mucho analizando estas situaciones y hablamos de más de un jugador. Así que eh, Encontramos jugadores del Batman. así es, nunca se sabe. Así que, bueno, vamos a hablar de este 11 mundialero atípico, por darle un nombre, con historias curiosas, eh, ¿cómo es esto? Con otros caminos podría ser también en algunos casos. Así que, no sé si quieres partir tú, parto yo, ¿qué te Mira, parece? voy a partir yo, me lanzo. Mira, Vamos, vamos. primero plantamos un esquema. Había que Ah, ya, sí, perfecto, plantear un ya. esquema y jugamos con cuatro defensores. A uno lo obligamos a jugar de lateral. Las circunstancias así Las circunstancias lo ameritan. exacto. Después nos fuimos con tres al medio y tres arriba. Perfecto. Simplecito, muy de ANFA, Simple, muy de ANFA. exacto, simple 4-3-3. Exacto. Mira, para comenzar, en la portería te tengo al iraní ¿Ya? Alireza Beirambat, que ya ¿Ya? debutó Perfecto. ayer en el empate ante Nueva Zelanda. Sí ¿Y cuál es. es la particularidad de este arquero? Mira, A ver, él te escucho. nace en la aldea, ojo el concepto, aldea de ¿Ya? Sarab guión es Jazz. ¿Ya? ¿Ya? Que tiene curiosa esta aldea, Esto, la verdad. sí, mira, la aldea pertenece a es habitada por perdón, de la etnia kurda, que vive en Irán, ¿Ya? pero aparte es de una rama de esta etnia que es la rama Lak, que su ¿Ya? característica es que son nómades. Ah, mira. O sea que se mueven alrededor de esta zona en distintos asentamientos. La Claro. familia de Berrambán era pastores de ovejas. Mira vos. Así que el bueno de Ari Reza no quería ser pastor y ante la negativa de sus padres por dejarlo jugar al fútbol, que era algo que practicaba durante su infancia, él a los 14 años se va a vivir a la capital de Irán, Teherán. Ujú. Tuvo trabajos esporádicos, durmió en la calle, la verdad no lo pasó muy bien el futuro arquero de la selección. Y hasta que a los 16 años consigue una prueba con el Naft Teherán, uno de los equipos de la capital, ¿Ya? Perfecto. y consigue un contrato que lo terminará llevando a jugar incluso en el viejo continente, en Bélgica y en Portugal. Mira, mira, mira. Hoy es jugador del Persepolis de Irán, uno de los clubes Bueno, más poderosos eso mismo te iba a decir. de la liga. Y tiene otra particularidad nuestro arquero que cierra A, ahí, a ver, pone el candado. Mira, yo tengo un leve recuerdo de este arquero por un mundial pasado. No sé si va por ese lado, pero a ver, vamos. mira, él tiene dos récord Guinness. ¿Ya? A ver. Él tiene el saque con la mano más largo
y el saque con el pie más largo. El de ¿Y la de mano cuánto? son como 60 metros y el Sí, del pie son como 80 y tantos, como casi 80 metros. Así que no, pero nuestro bueno brutal. de Ali Reza, aparte de pastar las ovejas, que ya lo sabes, un don familiar, eh, está bendecido con dos récords del mundo. Mira, Ese, igual bastante curioso porque son, o sea, bueno, son récords que no dejan de ser, sobre todo para un arquero que la verdad no es muy conocido. De hecho, algunos hace muy poco, ya que comenzaba el Mundial nuevamente, lo recordaban porque en el partido, si mal no recuerdo, fue un partido de Irán, Portugal. No estoy 100% seguro, yo diría que sí fue en un Mundial. Incluso diría que fue en el Mundial del 2018. Porque recuerdo que se enfrentaron, no sé si fue 2018 o 2022, sí, 2018, 2018. donde Beiranvard le tapa un penal a Ronaldo. Sí, sí, es verdad, la Y etapa. y ahí se hizo conocido, pero la verdad es que no tengo recuerdo de que se haya hecho conocida esta historia de él. Creo que esto se hizo más conocido últimamente. Obviamente se ha hablado, no somos los únicos que hablamos de estas historias curiosas. Y, Y yo lo recordaba un poco cuando vi el apellido, lo recordaba por este caso de cuando le tapó el penal a Ronaldo, que no deja de ser, sobre todo en un mundial, una selección de Portugal que siempre es candidata, por lo menos estos últimos años candidata a llevarse el título de campeón mundial. Pero son una selección de Irán que claramente no es una gran potencia, si bien no es una mala selección, no es una potencia en el mundo del fútbol. Sí, mira, corroboro el dato como dices tú, o mejor dicho, compruebo tu dato. Fue en el Mundial del 2018, el bueno de Ali Resta le tapa un penal a Cristiano en el empate 1-1. Mira. Así que estamos en lo correcto. Cuéntame, Fernando, ¿quién abre nuestra línea de cuatro? Mira, nos vamos a mover a Cabo Verde, uno de, Cuéntame. uno de los debutantes, uno de, bueno, a- ya marcó ¿cómo se llama esto? Una sorpresa en el Mundial, empatándole ¿cómo se llama esto? España. A España, selección que obviamente también es candidata a llevarse ¿cómo se llama esto? El Mundial. El título. Y aquí encontramos a un jugador que ya había marcado un poco de tendencia, por lo menos en Chile, ya en el álbum del ¿Por qué mundial. será? ¿Por qué será? Vamos a explicarlo un poco. Bueno, esto también un poco a raíz del álbum del mundial, ya que en el álbum él sale como con su apodo, que es Pico, ¿ya? Palabra bastante utilizada en nuestro país de manera despectiva, también para insultar y de manera graciosa en otros casos. Pero estamos hablando de Roberto López, ¿ya? Que, Cuéntame de Roberto, por favor. mira, Roberto López es de madre irlandesa y de padre caboverdiano, ¿ya? Y lo Ya. curioso es que a este jugador que jugaba en Irlanda en su momento, eh, ¿cómo se llama esto? Lo contactan a través de LinkedIn para ser ¿Qué, llamado ti- por la selección. qué tipo de trabajo me están ofreciendo? Y claro, yo creo que uno que se maneja, por lo menos en esta red social de trabajo, donde la gente suele publicar sus experiencias y también a la par buscar trabajo y también empleadores o buscadores, o sea, perdón, captadores de trabajo buscan a personas Claro. a través de esta red social. Y a él le llegó este mensaje, pero este mensaje le llegó en portugués. Ya recordemos que Cabo Verde, al haber sido una colonia portuguesa, habla portugués. Eh, el mensaje le llegó en portugués y él como no lo entendió, simplemente lo ignoró y pensó que era un simple spam. Simplemente ignoró el mensaje. Esto pasó, para él no fue ni siquiera se le ocurrió investigar más allá. Y al tiempo, si mal no recuerdo, fue un año después, eh, le vuelven a enviar otro mensaje por la misma red social, a través de lo mismo, pero esta vez en inglés. Aquí ya dice, ok, voy a leer el mensaje, a ver qué dice, y lo estaban citando a ser parte de la convocatoria de Cabo Verde para las clasificatorias mundiales, esto aún en tiempo de clasificatorias, y en un principio él piensa que es una broma.
claramente, o sea, si a mí me hablaran diciendo, oye, tú tienes raíces de San Marino, ¿quieres venir a jugar? Claramente yo la voy a dudar. ¿Quién no ha dudado del clásico cuento del tío, algo que es muy típico en nuestro país? Asumo que en otros países pasan cosas similares. Y claramente uno no se va a fiar a la primera. Y al empezar a investigar se dio cuenta que esto era real y termina aceptando esta convocatoria, termina yendo a las clasificatorias con Cabo Verde para luego, como ya sabemos, lograr clasificarse para su primer mundial y todo a través de LinkedIn. O sea, eh, Quizás cuántas convocatorias no hemos perdido por ignorar el spam. O sea, imagínate, hay personas, yo que he buscado trabajo, hay personas que ni siquiera le responden la solicitud de trabajo y a él lo buscaron, y más encima para ser parte de la convocatoria de una selección que está haciendo historia, ya hizo historia al clasificarse al Mundial, y ahora hizo historia al lograr un empate, si bien fue un empate a cero, claramente estuvo dominado por España, es un empate, es un punto logrado frente a un campeón del mundo, una selección que claramente está llamada a ser candidata, y todo esto por un simple mensaje que en primera instancia incluso ignoró. O sea, podría simplemente haber quedado todo ahí, pero no, insistieron y él, ok, vamos a ver, y ahí se dio cuenta de que ya le habían mandado un mensaje anteriormente en otro idioma que claramente no entendía. Imagínate haberlo visto ahora, así como, oh, quizás no era broma, y el técnico todavía me está buscando. Bueno, no es el mismo técnico que lo contactó, creo, pero imagínate, hoy, 7 años después, 6 años después, abrir tu link y decir, oh, voy a revisar mis mensajes anteriores y, oh, me citaron a la selección Sí, 2019. así que todos los que estén escuchando en este momento, si quieren, vayan a revisar, vean ahí los mensajes no leídos, quién sabe si alguno de nosotros, alguno de nuestros oyentes lo han citado a alguna selección y tal vez podrían haber estado jugando el Mundial, quién sabe, algún argentino por ahí que hoy día debutan, algún colombiano que debutan mañana, o Claro, alguno de los países sudamericanos que ya debutaron. Así que, bueno, o sea, claramente es un hecho muy curioso, sí, aparte de que en Chile se dio esto del nombre, el apodo que tiene este jugador, también se dio el claro, caso de no, esta, no ayuda mucho. claro, esta extraña convocatoria que hemos escuchado muchos tipos de convocatoria, pero la verdad es que la primera vez que yo escucho que lo convoquen a través de LinkedIn. Así que, bueno, para él claramente funcionó bien, eh, y esperemos que siga así y que se dé la oportunidad tal vez en un futuro de algún otro jugador. Nunca se sabe, nunca se sabe. Así que, bueno, ahí tenemos a nuestro primer central de esta formación de este 4-3-3. Así que te doy el pase para, no sé si quieres ir con alguno de los laterales o quieres Mira, continuar con otro vamos, central. completamos la pareja de centrales. Mira, lo acompañará nuestro buen amigo Pico, eh, el sueco Gustav Lagerbilk. Perfecto. La pronunciación estudiada durante toda la tarde. Me imagino, me imagino. Mira, ¿cuál es la particularidad que tiene este jugador? ¿Ya? Nosotros estamos acostumbrados a escuchar historias de futbolistas que vienen de entornos humildes, mucho esfuerzo, eh, y de ese tipo de historias generalmente. Claro. Especialmente en Chile, siempre se tiende a relacionar como la forma de salir de la pobreza, en muchos casos, sacar a la familia adelante. Sí, y yo diría que esto a Pero, nivel, a nivel mundial. claro, estos son muchos los casos si uno empieza a revisar. Pero mira, ¿qué dirías tú si te dijera que este jugador tiene un título nobiliario? Él Ya. es varón, varón con B de burro, Claro, claro, claro. y su padre y su abuelo son condes en Suecia, e incluso el bueno de Gustav es el número 254 en la línea de sucesión al trono de Suecia. O sea, estamos hablando de un miembro de la nobleza sueca jugando al Exactamente. fútbol profesional y jugando un mundial. No, O sea, exacto. es como que uno de Dice, los hijos de la reina Isabel hubiese terminado jugando fútbol. O algún exacto, es como, sobrino, no sé. claro. Mira, él dice en su historia, contaba cuando él era pequeño, que sus padres le regalaron unas canilleras con el escudo familiar adentro, como parte de la decoración. Igual, Pero bello, bello. sí, no, debe ser muy bonito tener un tipo de regalo así, pero él también decía que independientemente de su situación económica y su situación nobiliaria, eh, su familia siempre le alentó a ir por más allá de que él
se puede decir que tuviese la vida asegurada en términos monetarios. Claro. Eh, él hasta el día de hoy sigue tratando de mejorar en su carrera. Él partió en Escocia, luego de pasar por varios equipos suecos, incluso él debuta en cuarta división, no debuta en la élite del fútbol nórdico, y hoy se encuentra jugando en Portugal, así que anda ampliando las tierras, está viendo a dónde conquistar, Sí, claro, ampliar el reino sueco. a ver si se compra algún castillito por ahí, algo tranquilo. O sea, igual, o sea, no deja de ser algo porque, y claro, tal vez la realeza sueca no es algo que uno suele hablar, en general lo que se habla es sobre la realeza o nobleza de Inglaterra, tal vez un poco la de España en algunos casos, Claro, pero jamás, danesa tal vez. claro, pero se asocia generalmente la nobleza al fútbol cuando son alguna final de copa, algún torneo internacional o torneo nacional importante que se dé en el país, y ahí están por presencia, por un tema también de la imagen que tienen que dar a su pueblo, pero hablar de un jugador que si bien la línea sucesiva está bastante lejos, eh, que es Difícil, difícil, o sea, tienen que morir 253 personas antes que él para que él pueda ser el rey de Imagínate Suecia. lo que tuvieron que aguantar a la reina Isabel, y era una, no me imagino lo que tenga que esperar en este caso Lagerbilke, pero no deja de ser, o sea, es parte de la nobleza sueca y es un jugador profesional y es un jugador que aparte destaca dentro de lo suficiente para ir a un mundial con su selección. Así que, o sea, el fútbol, como siempre decimos, y como siempre se espera, el fútbol es para todos, no importa de dónde vengas, y más en este caso que un poco es menos Bueno, común verlo, por así decirlo. pero mira, fíjate que no es el único caso, no, por lo ¿Ya? menos no vamos a hablar de este mundial, sino que en la historia, mira, año 94, el arquero de Nigeria, Peter Rufai, era príncipe de Nigeria, Príncipe, príncipe de Nigeria. Si no me ¿no? equivoco, él después como que renuncia un poco como a sus, creo que tiene que hacer ahí una jugada para no comprometer su puesto monárquico Ya, o ya, ya. la realeza, Ok. pero si no me equivoco, Peter Rufai es que el arquero de Nigeria en ese mundial, él era príncipe. Así que no, Mm, hemos tenido quizás algún otro rey que o sea, quizás no conozcamos no, no, en no algún se país sabe, extraño. tal vez de algún equipo, o sea, de algún país árabe donde aún existen estas monarquías. Claro, O sea, ahí tenemos ¿cómo se llama esto? Un tema interesante, tal vez a tocar en un futuro, hijo de grandes figuras de la política, puede ser, dentro del fútbol claro, mira, o de monarquía, no sé. mira, Está aquí interesante ese tema. lo complemento, mira, era hijo del rey Rufai de ¿Ya? Ibimu, una región de Nigeria cercana a Lagos, pero rechazó el derecho al trono para cumplir su sueño de ser futbolista y jugó dos mundiales incluso. Mira, Llegó mira, a jugar en España, incluso llegó a jugar en España, en Bélgica, en Portugal y en Países Bajos. Mira, mira, mira. carrera no Mm. menos, no menos. Sí, Y después no, volvió a ser ahí toma, a la región sin ningún problema. toma, así de sencillo. Bueno, Sí. el fútbol es para todos, Sigamos. el fútbol es Sí, para sí, todos y eso es lo, totalmente. lo importante y lo bonito de este deporte. Oye, Eh, con quién me puedo abrir ahora? Con quién salgo jugando? Vamos a ir Estoy por la banda complicado. izquierda. Vamos a partir con nuestro lateral izquierdo. Aquí vamos a encontrar un nombre que es bastante conocido. Diría Sí, tenemos yo, dos laterales conocidos, creo. sí, diría yo que es uno de los, no es el más conocido, pero por lo menos está en el top 3 de los jugadores más conocidos de este listado que encontramos. Y tenemos al canadiense Alfonso Davies, ya jugador bastante conocido, el lateral izquierdo, jugador del Bayern Múnich, que también supo jugar en su momento en la MLS, cuyo, em, ¿cómo podría decir? Cuya infancia estuvo marcado por la guerra, en dos casos básicamente. Primero por sus padres, que eran refugiados liberianos en un campo en Ghana. De hecho, él nace en este campo de refugiados en Ghana. De hecho, voy a buscar el nombre, esto es Buduran. El campo de refugiados Bien, en bien. Buduram, en Ghana. Ahí es donde nace Alfonso Davis. Recordemos, de padres liberianos, ni siquiera es de padres ganeses. Y por escapar de la guerra civil de su país, nace acá.
y luego se mueven como familia contando una mejor oportunidad a Canadá, donde aquí ya logra claramente encontrar un mejor, una mayor estabilidad económica y de vida, y donde comienzan sus primeros pasos en el fútbol, donde es recordado por haber jugado en la MLS a muy temprana edad. Si mal no recuerdo, fue a los 16 años que hace su debut. Sí, Uno de los 16, jugadores 17 años tienen. más jóvenes en hacer su debut fue profesional y también en la MLS. Y que bueno, esto llama la atención del Bayern Múnich y ya esto ya llega a ser obviamente a Alfonso Davies uno de los jugadores más conocidos en su momento, tal vez mencionado como el mejor o por lo menos uno de los mejores laterales izquierdos que lamentablemente las lesiones no lo han acompañado mucho a través de su carrera. Em, pero sí, sí o sea, llama la atención o no deja de ser este origen complicado que vamos a encontrar, de hecho, varios casos así, no es algo tan puntual en este jugador, hay muchos jugadores de origen africano o de la zona de los Balcanes en esta época cuyos familiares o incluso sus padres o ellos mismos también vivieron parte de lo que fueron guerras civiles, disoluciones de países que claramente causaron mucha movilidad, mucho inmigrante en Claro, campo de refugiados. ya aquí vemos prácticamente, se ha hablado mucho de la globalización en este mundial. Son prácticamente creo que 6 o 7 selecciones nomás las que tienen jugadores que han nacido íntegramente en su territorio. Claro. Aquí ya vemos mucho el tema de la migración en Europa o las que son ex colonias, principalmente en los países africanos. Y aquí tenemos por el otro lado, lo obligamos a jugar de lateral. No nos importa que sea central, aquí lo Eh, obligamos. es lo que tocó en esta Exacto, dupla de test entre paredes. Bueno, claro. Mire, como último caso de Alfonso Davis, un hecho cuenta. curioso que ha contado varias veces es que él en su momento aplicó para trabajar en McDonald's. Nunca lo llamaron y luego que él se volvió futbolista profesional, ha tirado esa broma diciendo que aún está esperando el llamado de McDonald's para ir a trabajar. Así que si McDonald's no te llama o te rechaza, no te preocupes que te va a buscar el Bayern Múnich. No te Quizás te preocupes. mandan, quizás le contestaron por LinkedIn y no lo ha revisado. Pues le Puede respondieron, ser. tal vez le mandaron en inglés y en ese momento él Claro, solamente hablaba francés. Pero no se sabe, claro. no se sabe. Dale, ahora sí te dejo con el lateral derecho. Sí, A quién tenemos obligado a jugar en el lateral derecho? obligado. Mira, le echaron al cachipún entre los tres centrales, perdió y ¿Ya? Antonio Rüdiger, el hombre del Real Madrid, se nos va a jugar de lateral. ¿Y por qué quisimos poner a Antonio Rüdiger, el alemán o sea, el jugador del Real Madrid, nació en Berlín? ¿Ya? También tiene un origen de una familia que escapa de la guerra, en este caso es de Sierra Leona. Su madre ¿Ya? llegó escapando de la guerra y él creció, aquí ya viene el contexto, luego de haber nacido en Alemania, su familia ya estaba instalada ahí, pero el barrio donde él se fue criado es el barrio de Neukölln. Opa, Toda la opa. semana, ¿viste? Me parece Eh, increíble. ya. Bueno, el bueno Antonio creció en un barrio donde había muchos problemas de droga y delincuencia, y esto lo Ya. acompañó durante gran parte de su infancia, y él mismo incluso relata en varias entrevistas que se dio cuenta de su situación de pobreza muy joven, cuando tenía que llevar dinero para un paseo escolar y su familia no tenía cómo pagarle la colación del paseo, ni siquiera el paseo. Mm, Según él mismo ha contado, no tan directamente, que ahí él toma una decisión de ya jugar al fútbol. Él cuenta que jugaba en estas canchas cerradas de cemento en el blog donde él vivía, ujú, de destacar a su familia adelante a través del deporte, algo que claramente ha logrado sí, con creces. Ya todos sabemos sus pasos por el Chelsea y ahora hace varios años ya es jugador de Real Madrid, va a jugar su segundo mundial con Alemania, pero él siempre ha mantenido ha mantenido muy orgulloso de su origen, y además él durante los últimos años ha hecho una labor social de ayudar a muchos niños, a muchas comunidades de Sierra Leona, especialmente por el origen de su madre, que como decíamos, llegó a Alemania escapando de la guerra, como ha pasado, como dices tú, en muchos casos, que quizás podríamos estar
10 capítulos hablando del tema de los Sí. jugadores africanos, sobre todo africanos, la verdad que se generan muchos casos así, de que llegan a Europa buscando una mejor vida, como lo fue el caso de Antonio que llegó a Berlín y que encierra nuestra defensa ahí el hombre del Real Madrid. Claro, como dices tú, se da mucho esto de jugadores que representan a naciones europeas cuyos orígenes son africanos, en gran parte por familiares que escapan de las guerras o que escapan de las precarias condiciones en las que viven estas personas en estos países que hasta el día de hoy hay muchos que se mantiene con con muy malas situaciones. Por ejemplo, un caso muy puntual hablando de Alemania, por ejemplo, el caso de Jerome Boateng, que incluso, por ejemplo, su hermano Kevin Prince sí representaba a Ghana versus, em, ¿cómo se llama esto? Jerome que sí representaba a Alemania. Alemania, claro. Claro, pero son casos, o sea, tenemos muchos casos de eso, lamentablemente, por decirlo de cierta forma, por el hecho de que tengan que pasar por estas situaciones, pero también, por otro lado, afortunado porque lo han logrado muchos de estos jugadores y han logrado también que cambien las situaciones de su familia. Mira, de hecho, vamos a hablar ahora también de un jugador también muy conocido, incluso diría yo que aquí sí que es el más conocido, Balón de El Oro capitán, incluso. le vamos a dar la No, jineta, y le nada vamos a más dar la la jineta. capital, que va a estar jugando probablemente su último mundial y dicen los rumores que también probablemente sus últimos minutos como jugador profesional. Y es No pite que se nos va, K, no pite que se nos va. no pite, se nos va. Estaba hablando de nuestro querido croata Luka Modric, ya un jugador espectacular. Yo creo que está de más hablar de la calidad de este jugador. Eh, Tiene una carrera espectacular. Dinamo Zagreb, Tottenham Hotspur, Real Madrid, actualmente Milan, hasta vamos a ver hasta dónde llegan con el Milan. Eh, pero bueno, él representa a la selección de Croacia, pero él nació en su momento en lo que fue la zona de Yugoslavia. Si no me equivoco, no sé, no recuerdo bien, estamos hablando de Modric tiene 40 años, claro. Em, En los 80 claro, todavía en los Yugoslavia 80 en en la zona de Yugoslavia. Y esto por el tema de de la disolución y la guerra que se ha dado en esta zona conflictiva, que por suerte en la actualidad está un poco más, está menos tenso, está pero que más no en es, paz, está más en paz, un está, claro, poquito. está más en paz, pero que tuvo su, ¿cómo se llama esto? Su momento de bastante tensión. eh, ¿Cómo se llama esto? Vivió en muchas partes como refugiados a raíz de de la guerra. Incluso ha contado muchas veces la historia de amigos que perdió y también cuenta la historia de que su abuelo fue asesinado en uno de estos asedios durante ¿cómo se llama esto? Durante la guerra. Durante la Eh, guerra, claro. Él básicamente aprendió a jugar solo. Él cuenta en los mismos campos, o sea, en las zonas de refugiados, con los mismos niños ahí en la tierra, En hoteles, si no me equivoco, en ¿no? Creo estacionamientos de que, hoteles, estacionamientos claro, rotados, incluso, o sea, él aprendió a jugar el fútbol de esa forma en un contexto claramente en este caso un niño, pero ninguna persona debería pasar. Eh, lo que igual quisimos destacar en este caso porque claramente la carrera de Modric ha ido increciendo totalmente, pasó de ser un jugador que en su momento fue nombrado la peor contratación del Real Madrid. Increíble que cuando lo contrataron dudaron de lo que de él su podía calidad. demostrar, de su calidad y llegó a demostrarlo con crece en el mismo conjunto blanco, donde llega a ganar incluso Un ¿cómo se llama Balón de esto? Oro. Un Balón de Oro. Y además que lideró a su selección a una final de un mundial que pierden lamentablemente en el año 2018 y que en el año 2022 llegan a un tercer puesto, sí, un tercer puesto incluso. Sí, un tercer puesto, En, más que igual, meritorio lo de Luquita. y claro, entonces ahora viene a jugar su último mundial. Si bien Croacia ya no tiene esa selección dorada. No sé si lo vea capaz de o sea, repetir una final de Copa del Mundo.
es completamente destacable lo que logró Modric, así como lo hemos nombrado con otros jugadores. En cuanto a este pasado, esto de tener que moverse de su lugar de origen por el tema de la guerra, y aún así lograr salir adelante y sacar adelante a su familia en un deporte que si bien te da muchas oportunidades, también te puede quitar muchas oportunidades, lo hemos visto con muchos jugadores. Em, y por eso también quisimos destacar ¿cómo se llama esto? A Luka Modric como nuestro capitán y nuestro primer mediocampista a mencionar. Mediocampista. Sí, no, totalmente lo que cuentas tú de Luca es totalmente notable. Su origen, él siempre lo ha dicho, o sea, en la zona, él no podía estar en una peor zona, o sea, bombardeos diarios, etcétera, y lamentablemente para él, bueno, le tocó crecer en esas circunstancias y la vida le dio la oportunidad para salir de ahí. Mira, en el medio campo, ¿sabes quién también lo va a acompañar? Mira, otro hijo de la emigración también, como podríamos denominarlos quizás a estos jugadores, que Ya, es el belga Amadou Onana. perfecto, ya. Aquí, a Jugó el día de ayer, diferencia jugó de, el día de ayer. exacto, jugaba ayer ante los egipcios, mira, a diferencia de algunos otros jugadores que ya hemos nombrado antes, él efectivamente él nace en Senegal, en África, vivía con su madre, mientras su padre se ganaba la vida en Bélgica. Él se había ido hace varios años, o sea, nació y alcanzó a estar un tiempo con él, pero después emigra a Europa Ya, y mandaba dinero para sostener a una familia en la cual llegaron a vivir, en una casa, perdón, sostener una casa en la cual llegaron a vivir 40 personas. 40 personas. Él decía que nunca tuvo claridad de cuántas personas eran, pero él dice que podría haber sido 30, 40, 50 personas, pero todas eran de un cierto núcleo familiar. Había una cierta relación entre todos. O sea, claro, o sea, Eh, a ese punto mm, mm, positivo de que son todos familiares, pero o sea, claro, imagínate que uno imagínate uno en una fiesta, ya de repente en espacios cerrados de 20 personas ya siente cierto hacinamiento y considerando el pasado, más bien diría bastante precario, pobre, de este jugador, me imagino que claramente la casa no era un lugar enorme donde no, abundar el espacio para todos. no, Amadou, bueno, ha relatado que si bien en Dakar, donde vivían ellos, no les faltaba nada, pero también el hacinamiento no, tampoco ayudaba a mejorar la situación de ellos como familia, como un núcleo más pequeño. Claro, Y al final su madre decide partir a Bélgica, aprovechando que su padre consigue unos permisos para poder traerlos como de manera legal, sin ningún problema, pero relata que llegaron a un departamento donde no tenían nada. Lo primero que compraron fue un colchón inflable para poder dormir. Ahí llegaron junto a sus hermanas, si no me equivoco, y luego ha llevado por servicios sociales y también porque sus padres no encuentran en trabajo, logra salir adelante y termina siendo inferiores en clubes belgas, recibe la oportunidad de ir a probarse al Hoffenheim, ¿ya? convence a los ojeadores y al final termina fichando por el Hamburgo, que es donde debuta y hoy es titular en Aston Villa jugando en la Premier League, la mejor liga del mundo, para Y, mi parecer, por lo y, menos y que el bueno viene de de ser Amadou. campeón de la Europa League incluso. Exacto, ya no sé si tocando techo el bueno de Amadou, pero Eh, efectivamente está tal llegando vez a un para el salto a un para el club más salto. grande o seguir destacando en el Aston Villa, es un jugador que diría yo que es parte de la columna vertebral del equipo y que también lo demuestra en la propia selección. Ayer bastante parte del juego pasaba por él, si bien no fue la mejor presentación de Bélgica en el Mundial, por lo que se espera como nombres. Se nota que el juego pasa a través de él como columna vertebral inicial para todo tipo de jugada dentro de la selección, no solamente a través de su club. Claro. Eh, Mira, ¿y con quién cerramos el medio campo, Fernando? A este también lo Mira, obligamos a cambiar de posición un poquito. sí, Lo vamos a tirar, lo adecuamos, vamos lo a adecuamos. hacerlo como tal vez un media punta, sí, un jugador que puede ser Sí, salida, por lo así dejamos libre, lo decirlo. dejamos libre, lo dejamos Sí, que lo corra. dejamos más libre, que fluya el juego a través de él.
Y bueno, un jugador que incluso lo mencioné en los jugadores a destacar de Bosnia, ya vamos a hablar de un jugador bosnio, Exactamente. es, voy a volver a leer el nombre para no equivocarme, es Esmir Bajratarević. Espero haberlo dicho bien nuevamente. Oh, Eh, ya, es un jugador que actualmente está en el PSV, como mencionamos, juega por la selección de Bosnia, pero que también tiene una infancia marcada por la guerra. Específicamente, sus padres estuvieron refugiados en Suiza luego de el exterminio bosnio en la zona de los Balcanes en los años 90, donde los padres de Smir emigran o sea, se van como refugiados a Suiza a Suiza. para luego emigrar hacia Estados Unidos, donde es ahí donde él crece y juega incluso con las inferiores de Estados Unidos, juega en la sub-17, Sí, y creo que juega igual para la sub-20, sí, creo que también en pero la sub-20. el origen de su familia, ¿cómo se llama esto? De identidad con Bosnia, donde incluso, bueno, él menciona en alguna entrevista y también se da la información de que muchos de sus familiares murieron en estas persecuciones a los bosnios durante la década de los 90 en la zona de los Balcanes. Y es por eso que él siempre tuvo la intención y decisión de jugar a nivel profesional, ya con la selección adulto, con la selección de Bosnia, la selección de sus padres. De hecho, él es uno de los jugadores más jóvenes, no estoy seguro si es el más joven de la selección, pero es por lo menos uno de los más jóvenes en el actual plantel. Sí, Eh, y 21 años tiene el jugador. Así es, incluso él fue parte importante de la clasificatoria a través del playoff europeo para el Mundial. Y bueno, también claramente es parte fundamental del equipo actualmente. Pero bueno, se nos da mucho esto de un origen marcado por la guerra. Bueno, lo mencionamos de manera anticipada de que hay muchos jugadores que están marcados por esto, lamentablemente. De hecho, lo vimos, un caso muy similar con el tema de Modric, si bien los separan 19 años a estos Sí, jugadores, también eso marca lo que dijimos recién, de que esto no fue un caso simplemente por una época, sino que ha sido una zona que ha estado marcada por estos conflictos armados, estas guerras civiles, estos asedios, incluso donde otras potencias se han metido y ha causado que muchos jugadores se hayan tenido o bueno, familias de jugadores hayan tenido que buscar mejor vida en otros países, no solamente dentro claro, del mismo mira, continente. dentro del mismo plantel, ¿cómo se llama? De Bosnia no lo quisimos meter dentro del 11, pero por ejemplo también Edin Checo, que Ujú. es más o menos de la misma edad de Modric, también él relata muchas veces de que una vez quería salir a jugar y la mamá le dijo que no, y supuestamente, él cuenta la historia, yo no estoy seguro qué tan real es esta historia, pero él, Claro, la ha vamos. leído en varios lugares, de que los amigos de él murieron por una bomba que cayó en donde ellos acostumbraban a jugar. Sí, O sea, sí, también a ese he nivel leído. de ¿cómo se llama? De peligro convivían diariamente este tipo de jugadores o la familia, de los padres de este tipo, en este caso del mismo Smir, que su familia sobrevivía al genocidio bosnio, familiares no corren con la misma suerte y él siempre se manifestó, mejor dicho, en pro de defender la camiseta del equipo bosnio que ya debutó en el Mundial, empate con Canadá. Así que veremos cómo le van los próximos partidos. Mira, y si bien lo obligamos a cambiar de puesto al bueno de Smil, ¿por qué? Porque arriba yo creo que tenemos tres jugadorazos que ya Sí, están dando que hablar. Ese es el tema, ya están dando que hablar en este mundial. Y el así es. primero de ellos es el jugador de Costa de Marfil, Amad Diallo. Ya, ¿Por qué nos perfecto. quisimos quedar con Amad Diallo? Había otro jugador que también estaba en Costa de Marfil, pero nos quisimos quedar con él por su historia, principalmente por cómo llega a Europa. Mira, Amad Diallo, fíjate que durante mucho tiempo fue conocido como Amad Touré ya, y él hasta el día de hoy no conoce a sus verdaderos padres. A los 12 años él fue llevado a Italia, ya, pues mediante un grupo de entrenadores que hicieron pasar a dos personas como sus padres, le cambiaron el nombre
aparte del tema Touré, eh, y durante el 2017 fue investigado mientras jugaba en Atalanta, ¿Ya? Sí. fue investigado por la justicia italiana para comprobar su origen. Y ahí se comprobó de que él nunca había tenido un pasaporte real. Él desconocía, hasta el día de hoy, él mismo ha declarado que no tiene idea de dónde están sus papás, no sabe quiénes son. Y las personas que lo llevaron a Europa, que era un entrenador Ujú. que tenía el mismo apellido que él, tampoco ha revelado si los conoce o no. Uh, Y hasta el ah, día de hoy, bueno, ahí Touré, o sea, Diallo se cambió el apellido eh, para a Diallo, que la verdad tampoco yo logré encontrar muy bien de dónde toma este apellido claro, para decidirlo. Y esta historia prácticamente nos llamó mucho la atención. Él termina pagando una multa para evitar ser investigado, para librarse de la investigación, porque evidentemente incurrió en un delito entrando claro, claro, de claro. manera ilegal a Italia, pero eso no le impidió hacer carrera en Atalanta y después, sobre todo, llegar al Manchester United, que fue donde eh, se dio a conocer más a fondo, hoy jugando en Sunderland. Pero el otro día con Costa Marfil también ahí, muy bien en los primeros 3 puntos del conjunto africano ante los ecuatorianos, así que lo quisimos poner ahí por una de las puntas. Pero por la Mira, otra punta, Fernando, yo creo que también tenemos otro jugador que ha dado que hablar, ha dado que hablar. mira, te voy a dejar al otro puntero, te lo voy a dejar a ti. Quiero hablar un poquito de quien dejamos como centro delantero, que si bien Perfecto. no es centro delantero como tal, pero hemos hecho algunas modificaciones. Sí, sí, Eh, no tuvo problema en jugar de 9, dijo. no, no, para nada. De hecho, es un jugador que igual conocía hace harto esto por temas FIFA, la verdad. Y estamos hablando de el jugador de Curazao que debutó también, otra de las selecciones de las cuales ya hablamos en el capítulo, en capítulos anteriores, la verdad. Sí, el capítulo Eh, anterior. Curazao, que en estricto rigor no es un país como tal, pero que está debutando en este mundial. Y queremos mencionar a Tai Chong, espero haber pronunciado bien el nombre, Tahit Chong. Está orgulloso, está ahí de ti, está orgulloso. Muchas gracias, Tajit. Este jugador tiene la particularidad de que es el único jugador nacido en tierra de Curazao que está citado al Mundial. Él nació en la capital, si me equivoco, en ¿Y la de dónde capital. nació el resto? Por Eh, favor, ¿dónde nació el resto? bueno, todo el resto es de origen, o por lo menos la media es de origen de Países Bajos. Ya recordemos que Curazao es parte, por así decirlo, de los Países Bajos, del reino de los Países Bajos. Em, y bueno, las personas que nacen en Curazao tienen la nacionalidad, ¿cómo se llama? El pasaporte de Países Bajos. Esto, por lo cual también hay muchas personas, o sea, muchos jugadores que han nacido ahí que han representado Claro, a la selección de Países Bajos. Pero este es un caso particular porque es el único que nació ahí. Él nació en Willemstad, que es la la capital. capital. Y bueno, él emigró a los Países Bajos con su familia lo tengo acá anotadito, a los 10 años. Para ver el tema o sea, Joven, para ver la posibilidad de crecer con su carrera como futbolista, bastante apoyo ahí de la familia, y que incluso, bueno, jugó por Países Bajos en las divisiones inferiores. De hecho, pues, yo cuando lo conocí en el FIFA, salía con la nacionalidad de Países Bajos y llegó a ser incluso inferiores en el Manchester United, donde incluso debutó con el primer equipo. O sea, estamos hablando de un no, jugador que no tenía esa certeza yo de que había sí, sí, sí. jugado. Lo busqué y logró debutar con el primer equipo. No podría decirte la cantidad de minutos que jugó, pero sí debutó con el primer equipo de Manchester United, lo cual también lo eh, hace que la historia sea aún también más bonita, porque el hecho de haber salido de donde tú naciste para buscar crecer como futbolista y aún así teniendo la posibilidad de representar una selección poderosa, con historia que es Países Bajos, decides representar al lugar de tus raíces, también es bastante bonito y le da le da como un toque más allá a esta historia del quién es el único jugador de esta pequeña, vamos a nombrarlo como pequeña nación, ya, porque para la Sí, FIFA es considerada como un ente aparte, a nivel mundial no lo es como un país independiente, pero
quisimos destacar a Tahith Chong por el hecho de mantenerse firme con sus raíces, con dónde nació, y cuando Y jugaba mira, en las calles de Willemstad. fíjate que estaba viendo aquí la carrera internacional de Tajik y jugó desde la sub 15 hasta la sub 21 con Países Bajos. O sea, no es un jugador que esporádicamente defendió a la camiseta de Países Bajos, sino que nos habla de que era considerado quizás para haber sido perfectamente parte de la plantilla de Países Bajos para este mundial. Por Sí, ejemplo, sí, totalmente, a totalmente. sus 26 años está quizá en el mejor momento físico de su carrera y perfectamente podría haber sido considerado para este mundial si hubiese seguido jugando por Países Bajos. Claro. Bueno, y tenemos a nuestro último jugador. Ya con esto vamos a terminar nuestro 11 de historias curiosas, que es bueno, el otro puntero de nuestro cuadro de estés. Así que te dejo ya con nuestro último jugador para ir ya finalizando con este capítulo de Fútbol entre paredes. Adelante, Y con quién mira, nos sorprendes hoy? aquí nos vamos a centrar en la figura de Nestori Irankunda, Ya, el perfecto. australiano. Él, al igual que algunos jugadores que hemos nombrado, nació en un campo de refugiados en Tanzania, Mm, luego de que sus padres y sus hermanos escaparan de Burundi por, Mira, no es otro tema que guerras civiles, conflictos internos, sí y es. la familia de Irankunda termina teniendo a su hijo, a su tercer hijo en Tanzania. Luego, aquí aparecen muchas organizaciones sociales que se deben repetir en los casos anteriores que ayudan Muy probable. a mover a estas familias a otros lugares del mundo y terminan siendo reubicados en Adelaide, en Australia. Ujú. Y es ahí donde, gracias también a la ayuda social del Estado, se logran instalarse, logran tener un mejor porvenir. Sus padres no tienen trabajo, ellos van a la escuela y el bueno de Iracunda se termina formando en el fútbol de ese país. Y aquí viene yo creo que el dato lo llamativo del bueno de Iracunda que fue fichado por el Bayern Múnich. Así es, sí, sí, lo tenía en mi registro. Actualmente, no sé si sigue siendo jugador del Bayern, me parecería que no. Creo que No, no, ya fue creo que fue el vendido, fue vendido. Watford, creo que fue el Sí, Watford quien lo compró a título definitivo. Eh, pero también destacar, si bien tal vez no funcionó lo del Bayern, destacar que fue quien hizo el primer gol en el triunfo, gran triunfo, por lo menos para mí sorpresivo, sí, no, de totalmente. Australia sobre Turquía, que hizo el 1-0, una contra espectacular. La característica principal de Irankunda son esos jugadores ágiles y rápidos. Para quien no Muy lo explosivo, conozca, muy explosivo. claro, para quien no lo conozca y tal vez esté un poco más interesado en el fútbol actual, puede ser como lo hace Jeremy Doku en el Manchester City o en la selección belga. Es muy similar, muy similar. Es un jugador bajito, rápido, muy ágil, que tiene esa gambeta corta que en un segundo te pestañaste y el jugador ya está 2 metros de ventaja tuyo. Y el gol que hizo el otro día cambió totalmente el partido, porque Turquía tenía Sí, totalmente. atrás a Australia y aparece Iracunda con un enganche Sí, corto, remate y a cobrar. Y sí. con el bueno de Nestori cerramos este 11 que le vamos a añadir un entrenador. Me va a tomar esta Dale, licencia, Fernando. Mira, le dale, dale, vamos a adelante. añadir, y solamente por un tema de cariño personal, Vamos. al bueno de Hajime Moriyasu, el técnico de Japón. Mira, mira, Y mira, me y, parece y- bien, me y parece más que bien. nada, el hombre ahí de su libreta, la pizarra, Sí, sí, me ha espectacular. llamado la atención. Y mira, ¿tú sabías que los japoneses se clasificaron a su primer mundial el año 98? Ujú. El año 94, para el mundial 94, Japón es eliminado en el último minuto por Irak. ¿Ya? Y Moriyasu jugaba en ese equipo. Mira. Y Así él, que esta es su después, forma él ha dicho que lo ha ayudado porque en Japón ese partido se llama la tragedia de Doha. No, no, no es cualquier partido. claro, un partido histórico para lo Así que que son los es un nipones. hecho histórico. Y el bueno de Hajime, que ya lleva 8 años liderando el proyecto japonés, que para mí, después de haber visto esta primera fecha, va a ser el tapado del mundial. El Sí, tapado. Así sí, que, sí, totalmente, totalmente, estoy de acuerdo. Me parece una muy buena elección para terminar ya con
11 de casos curiosos en el mundial. Es muy probable que sigamos con esta fiebre mundialera. De hecho, ahora que terminamos de dar este capítulo, nos vamos a ir a ver, bueno, por algo también las camisetas. Por un lado, Argentina Sí, versus Argelia. Encuentro que será ahora. Y más tardecito también tenemos Austria-Jordania. No me lo pierdo. A sí, las 12 de la noche. será una No noche. me lo pierdo. Así Yo que voy por Jordania. Vamos, Jordania. vamos, Jordania. Así que, bueno, como siempre, Felipe, un gusto haber compartido contigo en este nuevo capítulo de Fútbol entre paredes. Como dijimos al principio, nuestro capítulo número 8. Esperamos que sigamos teniendo más capítulos, más historias, más apoyo. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan, que nos apoyan, que nos comparten. De verdad, se agradece mucho. Vamos a seguir con este proyecto, este Sí, proyecto que estamos haciendo entre hermanos. Así que, bueno. Felipe, te dejo con las últimas palabras de este capítulo sí, para poder mira, despedir. creo que podríamos tirar una encuestita y vamos a ver de qué les gustaría que podamos hablar en algún capítulo para Ujú, empezar a sí, preparar también ahí, interactuar con nuestros queridos seguidores. Y así como es. dices tú, nada más que agradecer, disfrútenlo, disfruten el mundial también, que son cada 4 años, así que nos vamos nosotros también a disfrutar un ratito de eso. Y Fernando, buena semana, disfrútalo, un gusto como siempre compartir este espacio contigo. Un gustazo. Nos estamos viendo, Felipe. Chao, chao. Chao, chao.